Hola, buenas tardes. Bienvenidas a todas las personas que se están sumando de distintos lugares. Gracias por dejarnos sus saludos en el chat. Vamos a esperar unos minutitos que se puedan ir sumando todos aquellos que se inscribieron y vamos a comenzar con este ciclo. Pero gracias a todos por sumarse, por su tiempo, por los saludos que nos están dejando en el chat y por estar en este espacio de comunidad que estamos construyendo. Buenas tardes, buenos días, depende de dónde se estén sumando, porque estamos ante un encuentro nuevamente federal e internacional, personas que se fueron inscribiendo desde México, arriba de todo el continente latinoamericano, hasta Tierra del Fuego, cerrando con Chile también, así que por la diferencia horaria, buenos días y buenas tardes para todas las personas que se están sumando. Gracias nuevamente por dejarnos sus saludos en el chat. Ay, desde Bogotá y Colombia, ahí puedo leer también. Bienvenida Liliana, un gusto que estés acá. Río Cuarto, Córdoba. Wow, qué lindo. Somos un montón de personas, casi ya 186, 187, que nos juntamos en esta comunidad para conversar sobre accesibilidad web. Qué lindo. La verdad que muchas gracias de verdad a todos por su tiempo. Sabemos que hoy es un recurso que escasea y que estén usando su tiempo y dedicándonos a nosotros nos pone muy contentos a todos los actores que formamos parte de este encuentro. Que si bien está MICA Argentina como organismo empujándolo, también tenemos un montón de actores de la comunidad que ahora vamos a ir conociendo y se van a ir presentando, que lo fueron construyendo junto a nosotros y que se va a seguir continuando construyendo junto a ustedes con todas las devoluciones y comentarios que nos vayan haciendo. Esta es una comunidad que se construye y se consolida de manera colaborativa a partir de los feedback, los comentarios, los temas de interés y las cosas que vayan surgiendo en cada uno de estos espacios para que podamos tener un ida y vuelta y consolidar accesibilidad en 60 segundos, que es como lo llamamos nosotros, que es un nuevo espacio justamente para difundir y promover temáticas vinculadas a la accesibilidad web. Así que, bueno, bienvenidos, y para mí, en nombre de NIC Argentina, estoy muy contenta que se fueran sumando tantas personas de distintos lugares y que estén acá junto a nosotros. Atrás mío, por decirlo de una manera, que no están con las cámaras encendidas, hay todo un equipo que laburó un montón y que está acá para acompañarlos también en todas las dudas y consultas que tengan, así que en breve ya vamos a estar por comenzar. Primero van a tener un pequeño video donde les vamos a contar un poco de qué vamos a hablar hoy, y luego ya vamos a presentar a todos los oradores y entramos en tema, que es de lo que vinieron a ver y a escuchar y a aprender y a conversar todas ustedes y todos ustedes. Anto, si querés, podemos comenzar, compartir el video de presentación. Accesibilidad en 60 minutos. Un encuentro para hablar de experiencias y prácticas en accesibilidad e inclusión. Escucharemos las voces de expertos y líderes en diferentes áreas para reflexionar sobre los desafíos de la accesibilidad. Vamos a conocer a nuestros invitados. Jimena Romero. Nació en Montevideo, Uruguay. En el año 2001, recibió una beca de la FUAL en conjunto con la FBU para formarse como instructora en tecnología para personas ciegas en Madrid, España, con el fin de capacitar a las personas ciegas para la inserción laboral en Uruguay. Desde el 2007 vive en Argentina. Ha dictado cursos de informática a adultos y a adultos mayores
en varias instituciones y en forma particular. En el año 2019 recibió la capacitación en testing y comenzó a trabajar en Nahual IT. Actualmente coordina el área de accesibilidad de la empresa. Laura Díaz, Head of UX y Co-Founder en Devtion IT, una software company que diseña experiencias y desarrolla productos digitales de alto impacto en las personas, asegurando la accesibilidad y la inclusión digital. Es diseñadora gráfica egresada de la Universidad de Buenos Aires y realizó la diplomatura en usabilidad y accesibilidad en la UTN. Tiene 10 años de experiencia en roles como UX, Product Designer, docente y speaker, asegurando la accesibilidad tanto en lo que diseña como en lo que comparte con equipos de trabajo y estudiantes. Miguel Barraza, consultor en accesibilidad web y programador backend en Mercado Libre. Asesora a empresas y agencias gubernamentales a mejorar su accesibilidad. Es coach ontológico y mentor en programación, brindando charlas y talleres de capacitación. Cree que su discapacidad visual no es una limitación, sino una oportunidad para fortalecer equipos y lograr un mundo más inclusivo donde la tecnología es un factor importante para generar inclusión. Este evento busca crear espacio de diálogo y aprendizaje donde todas las personas puedan contribuir con sus ideas y perspectivas. Empezamos. Bueno, empezamos. Acá estamos para hablar de accesibilidad web. Bueno, voy a dar la bienvenida a Miguel Barraza, gran compañero de aventuras en esto de preparar encuentros y charlas. Miguel, bueno, me gustaría que puedas contarnos un poquito tus sensaciones y bueno, antes de arrancar con las preguntas, lo que quieras comentarnos, ¿no? Antes de empezar esta conversación y este encuentro que vamos a tener de diálogo entre nosotros. Bueno, primero, bienvenidos y bienvenidas a todos. Gracias por sumarse. Gracias a todo el equipo de Nick por este encuentro. Estamos aquí para hablar de accesibilidad, de inclusión, estos temas que quizás están muy de moda, pero a veces queremos mejorar, queremos aprender, queremos descubrir nuevas técnicas. Y qué mejor que hablar con expertos, que trabajar con comunidades y agradecemos a cada una de las comunidades que fue apoyando este encuentro, como la comunidad sysadmin, entre otras, que seguramente se va a seguir sumando a lo largo de estos encuentros. Perfecto, buenísimo. Ahí nos saluda María Eugenia Golia también, gusto estar acá, así que bienvenida. Y también quiero mencionar, gracias Miguel por todas las palabras, a Sol Bruno y a Nari Esai, que son quienes van a estar haciendo la interpretación en lengua de señas. Me parece súper importante en un día como el de hoy, que posiblemente sea una ley federal, también que nos estén acompañando, así que bienvenidas a las chicas también. Y bueno, empezamos, Miguel, ¿te parece que estamos como para darle start, de poner play, de arrancar este ciclo? Buenísimo, sí. Tenemos mucho para compartir y mucho para compartir con estas expertas, Laura y Jime, que vamos a conocerlas un poco. Perfecto. Bueno, le toca dar el inicio a la primera pregunta, y bienvenida Laura, de verdad es un honor y un gusto que puedas estar acá con nosotros. Y bueno, para romper el hielo, te tocó a vos. Si nos podés contar qué representa la accesibilidad web en UX y por qué es importante. Bueno, antes que nada, buenos días, buenas tardes. También un gusto, un placer estar acá y bueno, poder responder estas preguntas. Bueno, ¿qué significa accesibilidad en UX? Primero que nada quiero hacer una pequeña definición de lo que es accesibilidad, que bueno, seguramente ya todos los que estamos acá conocemos esta definición, pero me parece importante destacar que accesibilidad significa que todas las personas puedan acceder y utilizar un producto digital, que puede ser ya sea un sitio web, una aplicación o un sistema. Y lo más importante es que las personas tienen que poder ser autónomas y navegar o interactuar de la manera que necesiten hacerlo.
Lo que sucede muchas veces es que esto no es posible, ¿sí? Porque desde el diseño de la interfaz ya nos encontramos con muchas barreras que impiden el acceso de muchas personas, o a veces lo imposibilita o lo dificulta todo lo que tiene que ver con la interacción. Entonces, la accesibilidad para mí representa en UX el poder hacer que las interfaces sean perceptibles, operables y comprensibles, que son 3 de los 4 principios de la accesibilidad, para personas que sean personas reales, o sea, personas diversas. Todos somos diferentes, todos tenemos capacidades distintas, algunas personas también tienen discapacidad, y eso es lo que nos importa, que todas las personas puedan acceder. Entonces, necesitamos que las interfaces sean accesibles y necesitamos que también sean más usables en algunas situaciones o contextos, o a veces condiciones en las que se encuentran las personas, que eso después lo voy a detallar un poco más. Pero bueno, todo se resume para mí en que es importante la accesibilidad en UX, porque un producto digital no es usable si no es accesible. Y esto es clave. No es usable si no es accesible. Pensamos muchas veces que diseñar una interfaz usable tiene que ver con esto de aplicar leyes de UX, heurísticas, que sea amigable o que sea intuitiva, pero muchas veces cuando diseñamos interfaces que creemos que son amigables e intuitivas, lo hacemos para un segmento de personas, ¿sí? Esto quiere decir que si un sitio, por ejemplo, no es accesible al lector de pantalla, ya no va a ser muy amigable esa interfaz para personas que navegan con este tipo de tecnología asistiva. Y por ejemplo, si un sitio no es comprensible, tampoco va a ser intuitivo para una persona con discapacidad cognitiva, ¿sí? Por eso considero que la clave es entender que las personas usuarias son reales, ¿sí? Son diversas, y entender la diversidad como la normalidad, porque si no diseñamos accesible, estamos diseñando una interfaz que tampoco es usable, ¿sí? Entonces, cuando decimos que la interfaz tiene que ser perceptible, les voy a dar un ejemplo. Nos referimos a que tenemos que poder diseñar contenido visual teniendo en cuenta que pueda ser percibido el contenido por alguno de los sentidos. Esto quiere decir que si la persona no puede ver la interfaz, por lo menos tiene que poder escucharla. También cuando hablamos de que la interfaz tiene que ser operable, nos referimos a que tiene que poder ser manejable, o sea, que la podamos manejar de alguna manera, ¿sí? Que podamos interactuar con este sitio. Por ejemplo, si la persona tiene alguna dificultad motriz, tiene que poder, si no puede usar el mouse, al menos tiene que poder navegar usando un teclado, ¿sí? Y por último, cuando decimos que tiene que ser comprensible, nos referimos a que la información y las acciones que van a hacer los usuarios dentro de la interfaz también tienen que ser entendibles, ¿sí? Y esto podemos lograrlo si usamos un lenguaje que no sea técnico, ¿sí? Porque el lenguaje técnico condiciona, no permite, digamos, que se entienda con facilidad. Entonces usamos un lenguaje que sea claro y conciso. Entonces, como para cerrar un poco la respuesta, la accesibilidad es parte de la usabilidad. No podemos pensar por separado las dos cosas, porque si una persona no puede acceder y navegar el producto digital que estamos diseñando, entonces ese producto no es usable porque no es accesible. Impecable. Y aparte, cronometrado, impecable, Laura, impecable. Gracias por tu primera participación. Ya te vamos a seguir haciendo preguntas. Y saltamos a Jime, le damos la bienvenida también, Jime Romero. Un placer que puedas estar con nosotros para seguir tomando todas estas cosas que nos fue contando Lau. ¿Cómo identificás las barreras de accesibilidad en un sitio web? Hola, bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, respondiendo un poco a esta pregunta, obviamente hablar de sitios web o de la web es muy, muy amplio. Entonces lo que sí podemos definir es un proceso. El testing de accesibilidad es un proceso en el cual se tienen en cuenta varias etapas. La primera etapa es la etapa de conocer cuál es el producto o el sitio que vamos a analizar, conocer sus funciones, conocer para qué sirve, conocer la experiencia que quien lo diseña tuvo en cuenta a la hora de para transmitirle, ¿no?, a sus usuarios. Un poco tomando lo que decía
laburantes, ¿no? Y una vez que tenemos esa información, que sabemos, que conocemos la funcionalidad y qué es lo que se quiere transmitir, comenzamos a diseñar nuestros flujos de prueba, cómo vamos a probar, qué y cómo vamos a ir probando la accesibilidad de ese sitio web, teniendo en cuenta los criterios que establecen las pautas para el contenido web, las WCAG, en este caso, bueno, las WCAG 2.1, que es lo que establecen, y una vez que tenemos toda esta información, comenzamos a probar, ¿sí? Utilizando las distintas herramientas que una persona o algunas de las herramientas, ¿sí?, que las personas podrían utilizar para navegar por la web, ya sea herramientas como por ejemplo los lectores de pantalla o navegar el sitio con teclado, y ahí es donde vamos a encontrar las barreras. Por ejemplo, bueno, vamos a encontrar que algunas cosas no se pueden hacer con teclado, y ahí vamos a tener criterios de la WCAG que nos van a decir que todos los elementos accionables de una web deben ser operables con teclado, y así sucesivamente. Si testeamos con el lector de pantalla, vamos a poder saber que las imágenes no tienen texto alternativo o así, y así. Eso es lo que, digamos, básicamente nos va a permitir ir identificando las distintas herramientas, después las herramientas visuales, el contenido. Por eso es súper importante tener en cuenta que esto es un proceso y que los criterios lo que nos van a ir dando son las pautas para poder verificar si eso se cumple o no, y esos criterios están acompañados con técnicas. Por eso es muy importante desde el punto de vista del testing poder encontrar lo más claramente posible las barreras, porque eso va a guiar a quienes desarrollan después, porque cada criterio está acompañado con un conjunto de técnicas que los desarrolladores pueden seguir, desarrolladores y diseñadores también. También hay indicaciones para el contenido, para lo visual, por ejemplo, con los contrastes, y eso va a guiarnos a todos para generar sitios cada vez más accesibles. Perfecto, Jimé, gracias. Y bueno, ahora te toca a vos, Miguel, ahí en la vanguardia, cerrando esta primera ronda, y nos gustaría conocer cuál es el papel del programador en un desarrollo web accesible. Para responder esta pregunta voy a dividirlo en dos partes. Primero, que la accesibilidad es un compromiso de todo el equipo. O sea, cuando aplicamos agilidad, tenemos que pensar que la accesibilidad también hay que dedicarle un tiempo. No solamente cuando desarrollamos decimos, bueno, aplicamos esta nueva funcionalidad, sino también cuál es el tiempo que le vamos a dedicar para que la documentación sea accesible, para que cada imagen y el contenido que estamos publicando sean accesibles, y también que la nueva funcionalidad le podamos dedicar tiempo para verificar que sea accesible. Entonces, el equipo en general, no solamente programadores, sino diseñadores, líder, etcétera, deben dedicar ese tiempo a la accesibilidad. Y cuando decimos el papel de un programador, a veces decimos solamente la gente que se dedica al front, o sea, la gente que se dedica a la parte que maneja al usuario es la persona que tiene que ver accesibilidad. Pero no es así. También lo tiene que pensar el back, porque, por ejemplo, cuando entramos en un formulario de ayuda, que se tiene que indicar, por ejemplo, si lo que está reportando el usuario es un problema de la aplicación, si es un problema de accesibilidad. Entonces, cuando se trata de accesibilidad, lo podemos atender más tempranamente. Incluso podemos poner en el back ciertas funcionalidades para verificar la accesibilidad del front y que esté funcionando bien. Entonces, el equipo
se va formando y le va dedicando tiempo a esta accesibilidad. Ese es el papel que tiene todo el equipo y también los programadores. Perfecto, Miguel. Muchas gracias. Buenísima la explicación, la aclaración del rol y aparte desde la primera persona. Así que buenísima la aclaración. Y seguimos con la ronda 2 y ahora le toca a Jime y invertimos un poco los números del orden, ¿no? Pero nos gustaría, Jime, que nos cuentes cómo se puede integrar el testing de accesibilidad web en el proceso de desarrollo de un sitio desde tu experiencia y bueno, lo que nos quieras compartir, ¿no? Bien, creo que desde el punto de vista de cómo se puede integrar el testing de accesibilidad en el desarrollo, por un lado, tiene que ver con en qué momento integramos la accesibilidad, ¿no? Si la integramos al principio, que es lo ideal y es lo que debería pasar, que desde el principio se comience a desarrollar accesible, que se tenga no solo desde el desarrollo, sino también desde el diseño, desde la concepción de un producto, porque no es lo mismo concebir un producto accesible que parcharlo, ¿no? Que si bien se puede y que en general muchas veces se hace eso, se llega a la accesibilidad después de un producto construido, y eso hace que sea un poco más difícil, siempre como se suele decir, es más fácil prevenir que curar, ¿no? Entonces, bueno, siempre creo que lo primero y lo ideal es em, tener eso en cuenta. Pero para tener eso en cuenta, lo primero es tener en cuenta em, tener conciencia de qué es la accesibilidad, de cómo nos afecta cuando esa accesibilidad no está, que nos afecta a todas las personas en mayor o menor grado. Y primero, o sea, tener en cuenta esos ejemplos concretos que a veces no se tienen, a veces se piensa en accesibilidad como en algo muy abstracto o como algo relacionado solo con las personas con discapacidad, pero no se tiene en cuenta que también afecta a personas mayores, a personas en distinto tipo de situaciones. Entonces, bueno, empezar por esto, por la conciencia. Luego, algo muy importante también, la capacitación. Y la conciencia no solamente a los desarrolladores, ¿no? Sino a todas las personas que están involucradas o que estamos involucradas o involucrados en el desarrollo de un producto digital, desde las empresas, desde la visión de negocios, desde la visión de la publicidad, desde quien diseña el producto en sí, de todos, porque es una responsabilidad de todos, porque todos tenemos que ver en el resultado final, ¿no? Entonces, el tester también, desde el testing también, hacer conciencia de que la accesibilidad es un atributo de calidad del software que se tiene que tener en cuenta. Después, la capacitación para todos, eh, para los testers, para los desarrolladores, para quien diseña, para que sepa cómo desde el vamos incluir en cada una de sus roles y sus áreas la accesibilidad. Y bueno, también tener en cuenta de que la accesibilidad no es solo algo que se consigue ¿no? Yo analizo, detecto cuáles son las barreras de accesibilidad, las informo, las se reparan, pero después vienen digamos, nuevas actualizaciones y la accesibilidad a veces se desaparece o se pierde en parte. Entonces, la accesibilidad es un atributo de calidad que se debe mantener siempre, siempre que la web esté online o que la aplicación esté, digamos, operativa y que se le vayan haciendo modificaciones, así como se testea performance u otros atributos de calidad, bueno, tener también en cuenta la accesibilidad. Perfecto, Jiménez, súper interesante lo que nos contaste. Y ahora pasamos a Miguel y volvemos a Miguel. ¿Por qué lo dije tan seria, Miguel? ¿Cómo se pueden utilizar técnicas de programación para mejorar la accesibilidad del sitio web? Por ejemplo, para hacer que un sitio web sea compatible con lectores de pantalla. ¿Qué técnicas podría utilizar, Miguel?
Bueno, primero entender cuáles son las tecnologías de asistencia. Por ejemplo, saber cómo funciona un lector de pantalla. Entonces, no voy a dudar de recomendar el video que ya está publicado en el canal de Nick sobre el lector de pantalla, así que si no lo vieron, vayan a verlo. Y poder saber cómo funciona el lector, tanto en PC, Windows, Mac, entender cómo funcionan los celulares, Android, iPhone, etcétera. Y eso ya nos permite entender un poco más para qué público estamos dirigiendo. Por ejemplo, cuando nosotros desarrollamos y ponemos en ayuda, vaya al menú que está arriba a la derecha o el iconito de tal color. Bueno, ahí ya estamos dando información que un usuario de lector de pantalla no va a encontrar. Entonces, entender cómo manejan esas tecnologías de asistencias nos ayuda a pensar en cómo vamos a llegar a esos usuarios. Y también, si vamos a trabajar para tecnología de asistencia, cuando desarrollamos web, hay técnicas especiales en HTML. Por ejemplo, el web area, que son atributos de HTML para indicar que un lector de pantalla pueda reconocer cada uno de los elementos. Ejemplo, cuando desarrollamos con cierto framework CSS, por ejemplo, Bootstrap, entre otros, estos elementos a veces nos obligan a poner div o nos permite poner elementos raros que visualmente se ven como un botón, como un enlace, como una tabla, pero no es un botón, ni un enlace, ni una tabla. Entonces, con buen área le podemos dar el rol y podemos indicar que esos elementos se tienen que comportar de esa forma. Entonces, cuando no estamos usando los elementos nativos HTML, tenemos que poner web area para que los lectores de pantalla interpreten esos elementos. Entonces, siempre usar elementos nativos. Si no se puede por diseño, aplicar técnicas web area para que esos elementos que estamos agregando que no son nativos se comporten con accesibilidad. Y también que la web tenga una semántica adecuada. O sea, tenemos que respetar el HTML5 para seccionar nuestra web en secciones, poner artículos, poner el encabezado, el footer o el pie de página. Entonces, si nuestra web está bien estructurada, con encabezados, con listas, enlaces, con secciones de página y además le agregamos un web area, vamos por buen camino hacia la accesibilidad. Impecable. Gracias, Miguel. Y ahora vamos con vos, Lau, que cerrás la segunda ronda. ¿Cómo involucramos a los usuarios con discapacidad en el proceso de diseño y evaluación de la accesibilidad? Bueno, ahí retomo un poco lo que mencionaba antes Sime, que hablaba de incluir a los usuarios desde el inicio, ¿sí? De ya sea un proyecto, si ya es un producto que existe, o si es un proyecto, un producto nuevo que estamos creando, con más razón tienen que estar incluidos desde el inicio. Acá yo voy a destacar el rol de los distintos diseñadores de producto que muchas veces empiezan en el equipo de research. Voy a segmentar, mejor dicho, los roles porque me parece que es más prolijo para explicarlo, y bueno, voy a empezar por el equipo de research, que yo creo que es el que más tiene que involucrarse, porque son los que van a ir a conocer a las personas a fondo, van a poder relevar todas las necesidades, y lo más importante es que son los que van a poder empatizar con las personas diversas, ¿sí? Son los que van a poder relevar cuáles son todas sus necesidades, sus motivaciones y sus dolores, y todo esto es lo que van a documentar y lo van a reflejar en insights, que después es clave que los tengan muy en cuenta tanto los product owners como los diseñadores de experiencia. Y acá remarco también esto porque a veces los product owners generan historias de usuario o generan funcionalidades que tienen que estar pensadas para las personas, para todas las personas diversas, y esto es clave, porque a veces se piensan funcionalidades que después no son útiles, digamos, para personas con discapacidad. Entonces, esto es muy importante. Y les voy a compartir algunas preguntas que me parecen fundamentales a la hora del research, que tienen que ver con qué necesitan las personas en cada contexto de uso, relevar si existe alguna barrera que les impida interactuar,
y cómo es esa interacción también, si usan algún tipo de tecnología asistiva y si la usan, cómo la usan. Estas preguntas son claves para poder avanzar en la etapa de research. Y después, bueno, si estamos haciendo un producto que es nuevo, lo ideal siempre es invitar a las personas diversas a la mesa de ideación, así ya desde el inicio nos aseguramos de que el producto va a ser accesible y, como decía antes, que estamos teniendo en cuenta sus necesidades, sus motivaciones y sus dolores, ¿sí? Después, bueno, avanzamos un poco más en el proyecto, imaginamos que ya estamos diseñando la arquitectura de información. Acá es clave también diseñar una estructura que sea sencilla, que presente alternativas, ¿sí? Que haya varias vías para llegar al mismo contenido. Y lo que es clave, así como hacemos a veces, no sé, un tree testing o un pair sorting, e invitamos usuarios para validar esta arquitectura, es que invitemos también personas diversas a validar la arquitectura de información. Después, bueno, obviamente cuando ya estamos diseñando el prototipo, validar que siempre estemos haciendo un diseño que sea consistente en todo el producto, que nos permita saber siempre en qué parte del producto estamos situados en el momento de navegar, cómo llego hasta ahí y a dónde puedo ir, si esto de los breadcrumbs o migas de pan que estén siempre presentes. Después, algo que me parece súper importante para diseñar es el uso del design system accesible, ¿sí? Muchas empresas están hoy creando sus design systems y es básico que ya desde esa creación esos design systems sean accesibles, porque así nos aseguramos que los componentes que estamos creando los podemos testear, los podemos validar y sabemos que son accesibles a la hora de reutilizarlos a lo largo de todo el producto. Y después, bueno, algunas consideraciones que tenemos en cuenta ya en el diseño de la interfaz, por ahí en lo que es la UI, esto de asegurar el contraste de color, que siempre se pueda contrastar el contenido del fondo, facilitar la lectura del contenido, siempre tener encabezados bien identificados, bueno, esto de la consistencia que hablaba antes, diseñar formularios accesibles, y esto es un mundo, así que lo salteo para no pasarme mucho de tiempo. Después, bueno, poder diseñar siempre para distintas resoluciones, asegurando de que si hacemos zoom no se rompa, no se pierda contenido. Asegurar siempre el área mínima cliqueable, esto también es súper importante, tanto en web como en mobile, ¿sí? Para que podamos hacer clic sin dificultad, pues, especialmente las personas que tienen por ahí discapacidad motriz o que tienen algún tipo de temblor, es muy importante esto. Siempre incorporar a las imágenes el texto alternativo, ¿sí? Y bueno, y después cuando ya tenemos todo el prototipo armado, obviamente cuando lo testeamos, incluir personas diversas también a las rondas de user testing es lo que nos va a asegurar que estamos diseñando un producto que va a ser perceptible, comprensible y operable. Perfecto, impecable, Laura, gracias también por tu respuesta. Y bueno, llegamos a la tercera ronda y Miguel, te toca como encabezar la voz, sos el pionero de esta tercera ronda. Y bueno, me gustaría que nos puedas contestar cómo se puede integrar la accesibilidad en el proceso de desarrollo de un sitio web. Y a la vez, cómo se puede asegurar que se mantenga la accesibilidad a lo largo del tiempo, que es algo que estuvieron ya preguntando también en el chat. Decíamos al principio de este evento que lo hermoso de este evento es generar comunidad. Y ahí estaba viendo por el chat que estaban compartiendo el link del video de lector de pantalla, que estaban hablando de ARIA. Y eso es lo bonito, poder compartir entre nosotros, poder disfrutar de este encuentro, de dejar comentarios después cuando se publique este video. Entonces, de sus preguntas de inscripción, etcétera, de todo eso formamos este ciclo y ojalá que podamos seguir generando muchos ciclos más. Entonces, gracias por eso. Respondiendo a esta pregunta, ¿cómo trabajamos la accesibilidad? Bueno, que primero entendiendo todas las pautas, las WCAG, trabajando con ellas, aplicando las técnicas que dijimos hace ratito, de web area, etc. Y tenemos unos puntos importantes. Por ejemplo, trabajar con la automatización, poner en nuestro ciclo de desarrollo unos test automatizados para verificar la accesibilidad. Por ejemplo, que no falte al test o textos alternativos a las imágenes, que las tablas estén bien formadas,
que los botones tengan texto alternativo. Podemos verificar un montón de los criterios de accesibilidad con test automáticos. Pero el test automático solamente es una parte de esos tests. Entonces, también tener un equipo de testing que estén preparados con accesibilidad para hacer las pruebas de alto contraste, de lector de pantalla, de teclado, entre otros. Entonces, esa es la forma para aplicar accesibilidad y para mantener esa accesibilidad, porque tenemos que hacer regresiones para asegurar que cuando subimos un nuevo deploy o un nuevo desarrollo, no estamos rompiendo las cosas que ya mejoramos o que ya hicimos antes. Impecable. Gracias, Miguel, y adhiero. Siempre hablamos de construir comunidad, así que está buenísimo todo el intercambio que se está generando en el chat y todas las respuestas y dudas y comentarios e ideas que van surgiendo, así que adhiero a lo que estabas comentando. Y ahora, bueno, Lau, para que nos puedas contar también en este turno que te toca, cómo puede el diseño accesible incluir y beneficiar a todas las personas usuarias, no solo a aquellos con discapacidades. Bueno, yo creo que la discapacidad nos mostró a los diseñadores de experiencias realmente una gran oportunidad para resolver situaciones limitantes. Pienso que lo maravilloso de esto es que las soluciones que diseñamos para personas con discapacidades son las mismas que resuelven el problema que puede tener cualquiera en una determinada situación o contexto de uso. Voy a dar algunos ejemplos. Los colores accesibles, ¿sí? Muchas veces, sobre todo los diseñadores, como que tienen más resistencia a lo que es colores accesibles porque creen que la interfaz se va a ver más fea. Y no existe el lindo o el feo, sino lo funcional, ¿no? Lo que sea útil. Y muchas veces pensamos, bueno, estos colores accesibles son para personas con daltonismo, para que puedan distinguir el color de fondo del de la imagen, del contenido, perdón. Pero en realidad esto también está ayudando a personas que están por ahí navegando en internet, en la calle, o que tienen que pagar alguna compra en alguna feria, algo al aire libre, y el sol te da sobre la pantalla, y si los colores no son accesibles, no vas a poder ver nada. Entonces, esos colores accesibles nos van a servir a todos en distintas situaciones también. Otro ejemplo que puedo darles es cuando por ahí tenemos que conectarnos y el dispositivo que estamos usando por ahí tiene funcionalidades más limitadas, más viejas, o sea, tenemos un dispositivo que no está quizás óptimo o que tiene mala conexión a internet, y si el producto no es accesible, lo que va a pasar es que no voy a poder utilizar muchas de las funcionalidades, o si tengo mala conexión, tal vez no me carga el contenido del CSS, me carga solamente el HTML, y si la imagen no tiene texto alternativo, yo no voy a poder saber qué contenido había en esa imagen. Por eso, bueno, hay un montón de ejemplos de este tipo que les podría dar, pero bueno, es importante entender que, o sea, siempre mencionamos que las personas pueden no tener una discapacidad que les impida o dificulte el acceso a un producto digital, pero sí pueden estar tal vez limitadas por contextos o situaciones, ¿sí? Por ejemplo, también podría pasar una persona que se lastima el brazo, le ponen un yeso y justo es el brazo con el que opera siempre el mouse, y bueno, tal vez por 15 días va a tener que operar con el teclado. Entonces ahí estamos ayudando a alguien que tiene una situación, y también estamos ayudando a alguien que siempre va a navegar con teclado, ¿sí? Así que bueno, son muchos los ejemplos que podría darles. Otro que se me ocurre ahora también es por ahí cuando estamos viendo videos o redes sociales, y si no podemos subir el volumen del teléfono y no tiene subtítulo el video, no nos vamos a enterar de ese contenido hasta que estemos en un lugar donde podamos escucharlo. Entonces, bueno, también nos beneficia en ese sentido. O tal vez se me ocurre ahora, si nos olvidamos los anteojos y estamos navegando en el celular y la tipografía es muy chiquita, no la vamos a poder ver si no le podemos hacer un zoom, y este zoom tiene que, como decíamos antes, no se puede perder contenido y tampoco me tiene que generar scroll. Entonces, bueno, yo creo que hay muchísimos ejemplos que nos van a permitir siempre demostrar que la accesibilidad nos beneficia a todas las personas y asegura que los productos digitales realmente tengan una buena experiencia de usuario, que sea memorable, que sea recomendable. Y bueno, por todas estas razones es que decimos que la falta de accesibilidad no solo es bloqueante para algunas personas, sino que también puede ser limitante para otras.
Así que bueno, un poco repasando, yo creo que los diseñadores de experiencias, al igual que los desarrolladores, testers y otros roles que participan de un producto digital, somos los que tenemos la posibilidad de cambiar el mundo digital desde la etapa de ideación y diseño, si tenemos en cuenta a las personas diversas y diseñamos siempre teniendo en cuenta, además de heurísticas, las pautas de accesibilidad. Así que bueno, eso, y bueno, como cierre, nada, mencionar también que la accesibilidad aumenta la facilidad de uso para todos, también mejora el índice de satisfacción, y esto genera, obviamente, alcanzar a un mayor público, generar más ventas y también más beneficios para las empresas. Así que bueno, un poco eso es lo que quería contar. Impecable, Lau, y súper interesante todo lo que fuiste contando y desarrollando. Así que seguramente podremos después seguir profundizando con las preguntas que nos van dejando la comunidad acá en el chat, ¿no? Y bueno, Jime, sos la que cierra la tercera ronda. Y bueno, nos gustaría que nos puedas contar cuáles son las principales herramientas o técnicas que vos utilizás para realizar el testing de accesibilidad web. Bueno, utilizamos bastantes herramientas. Por un lado, herramientas, hay, digamos, dos tipos de herramientas. Tenemos las herramientas automáticas, que son los validadores de accesibilidad, que un poco como había dicho Miguel hace un rato, sabemos que nos ayudan, son herramientas que nos facilitan un poco la tarea, pero que pueden cubrir, digamos, hasta el 30% de los errores de accesibilidad. Es decir, no les podemos otorgar, digamos, toda la, toda la tarea a las herramientas automáticas, pero sí nos ayudan mucho. Como él hablaba de las herramientas para el código, también tenemos herramientas como Axe, como Wave, que validan los criterios de accesibilidad de la WCAG 2.1. Nos ayudan mucho a la hora de validar cuestiones de código o también cuestiones a la hora del color, del contraste, pero obviamente estas herramientas automáticas no se pueden sustituir. También tenemos que incluir herramientas manuales, y los testeos manuales se pueden hacer con teclado. Es fundamental que los sitios web sean navegados solo con teclado. Entonces, que todas las funcionalidades que un sitio web ofrece puedan realizarse, o una aplicación ofrece, puedan realizarse desde el teclado, porque hay personas que solamente utilizamos el teclado, como en el caso de las personas con discapacidad visual, los usuarios de lectores de pantalla, o personas que utilizan solo el teclado o dispositivos como Switch, en el caso de personas con discapacidad motriz. Entonces, la tecnología del teclado nos ayuda un montón y muchas veces hay funciones que no son accesibles, no son operables con el teclado. Por otro lado, también la navegación de los sitios con lector de pantalla, y también aprender a utilizar el lector de pantalla, cómo funciona, cómo configurarlo, qué es lo que una persona con discapacidad visual necesita a la hora de cómo navega un sitio web, cómo se presenta esa información, que digamos que no es lo mismo que la información audible, no es lo mismo que la información visual. Entonces, cómo esa experiencia que inicialmente es visual, cómo se traslada a lo audible, y si a la hora de navegar el sitio solamente con el lector de pantalla llegamos al mismo puerto, ¿no?, que una persona que está utilizando mouse o que está utilizando teclado. Entonces, eso solamente se puede hacer, como decía antes, conociendo, por un lado, obviamente el producto, teniendo una estrategia de pruebas clara y conociendo las WCAG, los criterios, qué es lo que cada uno de los criterios establece, qué significa, y conociendo las herramientas que vamos a utilizar para el testing, conociendo el lector de pantalla, conociendo el teclado, conociendo las propiedades de cada una de ellas, qué nos permite, qué no nos permite,
y cuando lo que está sucediendo es una limitación de la herramienta que estamos utilizando o del diseño de la aplicación. Y eso nos va a permitir encontrar cada incidencia, cada error o cada cosa que encontramos, cada barrera que encontramos y que podemos informar y que podemos colaborar desde el testing para encontrar, es una barrera que eliminamos, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso, no solamente esto nos va a permitir sugerir, digamos, corregir errores, sino también hacer sugerencias de diseño. Cuanto más temprano se hagan los test, más errores vamos a prevenir, vamos a poder generar productos más robustos, es decir, que se puedan adaptar a mayor cantidad de tecnologías y que puedan mantenerse a lo largo del tiempo, y eso es un beneficio también para todos. Y eso creo que básicamente para cerrar es lo que les puedo contar en cuanto a las herramientas. Perfecto, Jiménez, sí, seguramente ahora tendremos algún tiempo de idas y vueltas de preguntas y respuestas, porque hay muchas preguntas que nos fueron dejando en el chat, y como decía Miguel, y decíamos al inicio, esta idea de construir comunidad, ¿no? Y que se va consolidando de manera colaborativa, a partir del feedback, a partir de las ideas, a partir de las dudas, a partir de animarse a preguntar. Creo que eso también es importante. Muchas veces hay miedo, ¿no?, en decir alguna cosa, o la sospecha de que puede ser una pregunta tonta, y nos quedamos con un montón de dudas. Así que a partir de todo eso se van consolidando y poniendo más fuerte las comunidades, y que es lo que todos los que estamos acá presentes queriendo potenciar y consolidar, ¿no? Ahora tenemos una pequeña sorpresita antes del espacio de preguntas y respuestas, así que Anto, si nos querés compartir la sorpresita que tenemos para todas aquellas personas que nos están viendo, nos están escuchando y están con nosotros en este encuentro. Sí, sobre todo para también decir que la accesibilidad no solamente incluye a personas con discapacidad, ya se dijo hace ratito que se incluyen a personas mayores, se incluyen a personas diversas e incluso a niños. Entonces vamos a escuchar un poco esta experiencia que tenemos preparada. Hola a todos, mi nombre es Nadia Cavaleri y antes que nada quiero dar las gracias por hacerme parte, por invitarme a ser parte de este espacio. Soy ingeniera en sistemas y psicóloga, trabajo en testing y calidad de software hace más de 17 años, así que pasé por una gran variedad de roles y proyectos. Realmente me apasiona este mundo de la tecnología, del testing principalmente, y es por eso que van a encontrarme en todas mis redes compartiendo contenidos a través de mi canal de YouTube, libros, artículos, publicaciones en revistas, hago colaboraciones con las comunidades, dando conferencias, y bueno, hoy me toca compartir este espacio con ustedes, así que nuevamente agradecida por invitarme a ser parte. Lo que vengo a contarles hoy, tengo solo 5 minutos, así que vamos a tratar de ser breves, concisos y claros. Lo que vengo a contarles hoy es una experiencia en la que me tocó probar un software, una aplicación que estaba construida para niños. Y al principio uno podría pensar que no es tan distinto de construir software para adultos, pero lo cierto es que este tipo de usuarios tiene unas características especiales que nos desafían desde el punto de vista de la usabilidad y la accesibilidad. Entonces, como tengo que ser bastante breve, voy a resumirles aquellas cuestiones que a mí me llamaron más la atención, las que me desafiaron más, de las que más aprendí en relación a estos temas. Y el primer punto es que estos usuarios no son lo mismo en términos etarios, ¿no? Digo, no es lo mismo trabajar con un niño de 2 que de 3 que de 5. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro y definir bien es cuál es el scope, cuál es el alcance de nuestra audiencia. ¿Por qué? Porque cada uno va a tener ciertas posibilidades, preferencias, va a tener ciertos desafíos, ciertas limitaciones, va a haber muchas cosas que estos niños no puedan hacer. Por ejemplo, uno de esos desafíos fue el tema de que no saben leer ni escribir. Entonces, todas esas comunicaciones tuvieron que hacerse a través de formas, de colores, y eso fue un gran aprendizaje para nosotros, un gran desafío para nosotros.
Otra cuestión que también hay que tener en cuenta es el tema de la frustración. Los niños se frustran muy rápidamente y en consecuencia podrían dejar de usar nuestro sistema. Son bastante impacientes, así que si a la primera no sale, se cambian por otra cosa, ¿no? Entonces, en los adultos uno intenta manejar la frustración, pero desde otro punto de vista. Por ejemplo, intenta con la prevención de errores, o los adultos nos frustramos más cuando las cosas no nos salen. Los niños se frustran, por ejemplo, si el sistema anda lento, entre comillas, ¿no? Ellos son muy impacientes y quieren las cosas ya, 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 ya. Otro gran desafío también tuvo que ver con la prevención de los errores, ¿no? Ellos no están acostumbrados a trabajar con problemas, con errores. Entonces, teníamos que evitar, o sea, el sistema tenía que ser lo suficientemente robusto como para que no aparecieran errores durante el uso de esa aplicación, porque si no, no iban a saber cómo resolverlos y obviamente nuevamente iban a dejar de usar nuestro sistema. La experiencia fue muy bonita, es mucho más extensa que todo esto. El UAT fue súper desafiante porque obviamente al exponer este sistema a los niños hubo un montón de escenarios que nosotros no habíamos probado y que a ellos lo desafiaron y se les ocurrió en este UAT, por ejemplo, ¿no? Entonces la verdad es que la experiencia fue muy bonita, pero si me convocaron acá para hablar en términos de accesibilidad, quiero cerrar este video, este encuentro, diciendo que la accesibilidad fue muy importante desde los distintos principios en los que la accesibilidad nos pone a prueba. Desde el punto de vista de que sea perceptible para los niños, de que sea operable, o sea, que los niños lo puedan usar, pero que para que los niños lo puedan usar tenemos que apelar al modelo mental de ellos, ¿sí? No es que le podemos presentar cualquier cosa, tenemos que tener en cuenta su desarrollo cognitivo, motriz, socioafectivo, entender cómo representan el mundo y cómo esa representación se puede plasmar en los sistemas. También tiene que ser comprensible para ellos, obviamente, teniendo en cuenta estas limitaciones desde el punto de la lectoescritura. Y por último, que sea robusto y que esté lo suficientemente preparado para que cualquier escenario pueda, digamos, el sistema pueda responder ante cualquiera de estos escenarios que seguramente no se nos van a ocurrir a nosotros y sí a estos pequeños usuarios. Espero que les haya gustado esta experiencia. Nuevamente agradezco por haberme invitado a ser parte de esta sección y los invito a todos a seguirme a través de las redes sociales. Estoy muy activa en YouTube, en Instagram, pero también me pueden encontrar en LinkedIn, en Facebook y bueno, en mi página web www.nadiacavaleri.com.ar. Nos vemos por las redes y hasta la próxima. Bueno, gracias a Nadia Cavalieri por haberse sumado y haber estado también introduciéndonos un tema muy interesante como el que les contaba en este video sobre la accesibilidad y los infantos, ¿no? La parte de la edad de la infancia. Así que muchas gracias Nadia por esto y espero que les haya gustado estas sorpresas que teníamos como para este cierre del primer encuentro. Tenemos unos minutos todavía para poder hacer el juego de preguntas y respuestas y poder profundizar algunos de los temas que fuimos hablando. Voy a recorrer un poquito las preguntas que acá todo el equipo de NIC estuvo recolectando en el chat para ver si le podemos, seguramente todas no lleguemos a leer, pero de alguna u otra manera las vamos a estar respondiendo. Había una que la voy a tratar de encontrar en este momento, que era para vos, que pedían si podías profundizar cuáles eran los aspectos de validación que algunos llegaron a notar, pero si podías profundizar un poquito más, en el tiempo que tenemos, obviamente, sobre los aspectos de validación. Sí, había hablado un poco de contraste de color, que creo que ya hay mucha info sobre eso, así que lo salteo. Habíamos hablado también de facilitar la lectura, el uso de encabezados, esto del H1, H2. Es súper importante cuando diseñamos usar bien los encabezados, y esto en el handoff, cuando lo hacemos el paso, digamos, de diseño a desarrollo, especificar bien también el uso de los encabezados.
porque después los usuarios con lector de pantalla van a navegar a través de estos encabezados, por eso es re importante que los diseñemos acorde, digamos, no al tamaño de la tipografía, porque el H2 es más grande que el H3, sino porque el H2 es jerárquicamente más importante que el H3. Yo siempre uso el ejemplo de pensar en una portada de diario, ¿no? Cuáles son los encabezados más importantes, y en función de eso ir determinando digamos, qué encabezado corresponde a cada tipo de información. Después, bueno, había hablado de consistencia, ¿sí? O sea, mandar la consistencia en todo el producto también es súper importante para que la persona que está navegando sepa que está dentro del mismo producto y que no se perdió, digamos, en otra cosa, en otro sitio. Había hablado de formularios accesibles, que en realidad lo mencioné por arriba porque es un mundo enorme, pero para mencionar algunas cuestiones en formularios, siempre tener en cuenta usar etiquetas label, no usar los placeholders, porque cuando haces clic se borra lo que está escrito y alguien por ahí con discapacidad cognitiva no va a recordar qué información se le está pidiendo en ese campo si se borra. También, bueno, utilizar bien el foco, o sea, que se marque el foco del input para saber que estoy situado en ese input, o sea, en ese campo de texto. También, bueno, usar los helpers, ¿sí? La ayuda, para que la persona que está completando no cometa errores, y si comete errores, darle la posibilidad, digamos, con información de cómo resolverlo, cómo recuperarse de ese error. Usar también los field sets, agrupar los campos por información, por tipo de información, ponerle una descripción, un legend para saber, digamos, a qué se refiere esa agrupación de campos. ¿Qué más? Bueno, un montón de cosas, los formularios son un mundo, avisar cuando son todos los campos requeridos, bueno, un montón de cosas. Después había hablado de diseñar para distintas resoluciones, tener en cuenta, o sea, el diseño web, el diseño de tablet, el diseño de mobile, y poder hacer zoom de hasta un 400% en cualquiera de los dispositivos, sin que se rompa, sin que se pierda información y sin que se genere scroll. Después había hablado del área mínima cliqueable, que para desktop es de 44 píxeles, el área, digamos, donde yo voy a hacer clic, y para mobile es de 48 dp, si no me equivoco. Y bueno, después había hablado también de texto alternativo, que también se habló muchísimo ya de eso, así que creo que más o menos estamos. Y algo que no había dicho, que se me viene ahora, es también cuando diseñamos interacciones complejas, como por ejemplo el drag and drop, que a veces, esto que yo decía antes, ¿no? Los product owners proponen un montón de funcionalidades, pero después a la hora de navegar dificultan mucho la interacción. Entonces, bueno, si vamos a usar ese tipo de funcionalidades, poder generar alternativas que el usuario pueda configurar para poder seguir navegando. Creo que más o menos era eso lo que había dicho. No te Estoy escuchaba. buqueada, ahí ahora sí, impecable. Gracias por la respuesta, la hago súper completa y me parece que sí, seguro las respuestas pueden llegar a ser mucho más extensas y cada uno de los ítems podríamos tener una charla específica de cada uno, pero bueno, este es el primero de los encuentros. Y abro el micrófono para cualquiera de los tres. Nos preguntan, hay varias preguntas vinculadas a dónde estudiar, qué tipo de capacitaciones pueden sugerir, algunas instituciones que ustedes puedan recomendar, o qué caminos de formación pueden sugerir a la comunidad que se acercó hoy, que nos vinieron preguntando mucho en el chat sobre este tema. Bueno, hay un curso de accesibilidad en Udemy que es muy bueno y es gratuito, así que les recomiendo que lo vayan a ver. Después, un sitio que yo utilizo muchísimo es de Olga Carreras, usable y accesible, que tiene muchísimo material. Esos son los principales que yo suelo recomendar. Sí, hay varios cursos para diseño UX. Yo siempre sigo a Pipi Márquez, que explica muy bien todo lo que tiene que ver diseño y accesibilidad. También tiene cursos con Susana Pallero sobre las pautas. Hay muchos cursos, pero también me gustaría destacar el poder ser autodidacta, ¿no? Por mi parte, yo hice la diplomatura en el 2016, y después de ahí en adelante seguí de forma autodidacta, leyendo las pautas, leyendo los blogs, el de Olga Carreras, como decía recién Miguel, que es fantástico.
Y hay muchos artículos en Medium también, hay muchos profesionales que comparten información en LinkedIn, así que también los invito a los que por ahí no puedan hacer un curso, a ser autodidactas y a buscar información y en todo caso escribirle a las personas que van publicando y pedirles si tienen algo más para compartir. Hay libros, el libro de Olga Carreras que es gratuito, de las pautas WCAG 2.1. Hay mucha información gratuita también que está buena para aprovechar y muchos webinars como este también. Sí, básicamente lo mismo, ¿no? Recomendar esto que recomendaba Miguel. También, más allá de los cursos que uno haga, obviamente la formación, siempre estamos aprendiendo y sobre todo en tecnología, porque siempre a cada tecnología nueva hay un desafío de accesibilidad también. Entonces eh, siempre estamos aprendiendo. Pero Sí, sí, básicamente eso. perdón, iba a decir que hay muchas certificaciones que está bueno que las hagan también, pero bueno, a veces por ahí se hacen un poco caras o no, habría que ver si hay becas también, pero bueno, por eso yo remarcaba lo de autodidacta, porque hay mucha capacitación que se puede hacer, o sea, no es una excusa, digamos. Nos podemos capacitar siempre. Y ni hablar de seguirnos en las redes. Ahí vamos a compartir las redes de los tres. Y bueno, hay muchísimos profesionales en el área de accesibilidad. Entonces, siguiendo a cada uno, formando esta comunidad, participando en estos eventos, creo que ahí estamos generando una fuente de aprendizaje muy interesante. El canal de YouTube de Nick, donde están todos los videos de las charlas que se han dado, de lector de pantalla, de herramientas para accesibilidad mobile. Hay varias cosas también que se pueden encontrar allí, que son muy útiles también. Bueno, muchas gracias a los tres y sí, creo que comparto con lo que decían en todo sentido, ¿no? De que hay capacitaciones y certificaciones que a veces por los costos o porque están en divisa, que a lo mejor se complica un poco el pago, el arancel, pero siempre hay diferentes maneras de poder alcanzar conocimiento, formación, esto, ¿no? Construir comunidad, me parece que este encuentro que hoy nació, por decirlo de alguna manera, espero que sea el primero de un crecimiento, ¿no? De algo que se vaya consolidando en el tiempo, seguramente con cosas para aprender y de ustedes y las devoluciones que vayamos teniendo de quienes fueron panelistas, de quienes estuvieron como equipo y por supuesto de quienes fueron como público y estuvieron ahí acompañándonos en este tiempo para ir creciendo, pero creo que mientras las comunidades sean solidarias, y creo que en Internet, más allá de todo, las comunidades son muy solidarias en general, todas las comunidades suelen ser como súper solidarias, ahí creo que hay como mucho potencial y ahí es donde tenemos las posibilidades de formarnos, de crecer y de hacernos de adquirir conocimientos, ¿no? Porque alguien me hace pregunta y en general siempre hay alguien en esa comunidad dispuesto a contestarla o a pensar en conjunto para encontrar una respuesta más amplia. Y tomo esto que decía Jime de que constantemente tenemos que estar formándonos. Hoy la tecnología avanza a pasos agigantados, todos los días nos encontramos con novedades nuevas y que bueno, nos exige y nos obliga a estar constantemente formándonos y capacitándonos, ¿no? Así que, bueno, me gustaría darle un cierre para cumplir con las comunidades justamente que estamos construyendo, que nos fueron dando el feedback. Habíamos hablado de 60 minutos, una hora, ¿no? Entonces, para no extendernos y cumplir con los tiempos, volviendo a lo que decía al principio de lo valioso que es el recurso del tiempo en este momento para no abusarnos de su tiempo. Jime, Laura, Miguel, no sé si quieren decir algunas palabras de cierre o alguna sugerencia o algo que quieran compartir con todos nosotros como para ir cerrando. Por mi parte, decirles a todos gracias por estar, por compartir. Estaba leyendo el chat que hay gente de Brasil, también de la comunidad de accesibilidad de Brasil, buenísimo, que también empecemos a hablar en portugués. En accesibilidad también es parte de eso, de empezar qué lindo que se genere este espacio para podernos conectar, para poder seguir compartiendo y creciendo y encontrando
más herramientas que nos faciliten el acceso a todos y a todas las personas. Así que gracias. A mí también me gustaría agradecerles por estar ahí del otro lado y sobre todo por las ganas de tomar conciencia, ¿no? De lo importante que es la accesibilidad, de esto de poder empatizar con las personas, poder realmente entender, digamos, las realidades y hacer productos que sean para todos. Yo por mi parte voy por este camino porque realmente amo lo que hago y amo ver a la gente que lo use. No puedo ver a alguien que esté luchando con un teléfono que no lo puede usar, que la aplicación no le permite o cosas así. Es como que estoy diseñando algo, quiero que lo usen todos y es súper importante que así sea. Así que bueno, eso, agradecerles y bueno, cualquier cosa estoy a disposición, me pueden escribir y bueno, seguimos hablando. De mi parte, solamente sumar gracias y decir que la accesibilidad es incluir a todos. La accesibilidad es pensar en que cada uno podemos tener derecho a la educación, al entretenimiento, a la cultura. Entonces, buscando el camino de la accesibilidad, buscando aprender, buscando el incluir, es cuando podemos formar un mundo mejor. Entonces, la accesibilidad es como una casita que la vamos formando entre todos y cada uno de ustedes eh, formamos esto. Así que gracias a todos por estar. Gracias, gracias de verdad a los tres, a Jime, Laura, Miguel, hermoso cierre, hermosas palabras. Anaí y Sol estuvieron haciendo un laburazo increíble, también gracias por sumarse. A Lisandro, a Maca, a Jor, a Anto, que hoy es su cumpleaños, me va a terminar de odiar por decirlo delante de todos, pero no voy a dejar de decirlo, porque aparte de una excelente profesional es mi amiga que hoy está cumpliendo años. Y a Orne también que veo ahí, a Patri y a Juan Pablo, y por supuesto y principalmente a todos ustedes y a todos que se hayan sumado y que nos hayan acompañado en este primer encuentro que fue Accesibilidad en 60 minutos. Esperemos que sea el primero de muchos, y bueno, las preguntas que quedaron las vamos a ir respondiendo de alguna manera. Este encuentro fue grabado, así que seguramente en los próximos días lo van a tener en las redes para poder volverlo a ver, como para aportarnos comentarios, para aportarnos ideas, todo va a ser bien recibido, y de verdad gracias, y bueno, nos estamos encontrando en el próximo encuentro, y que tengan una buena tarde de jueves. Chao, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego.